Nosotros tenemos que pasar de conocer un montón de información que nos brindaron en la universidad a ser conscientes de ese conocimiento que nos brindaron. Nosotros aquí en este, digamos, en este concepto agrupamos la esencia de lo que significa toda la fundación que nosotros tenemos. Entonces, nosotros no solo buscamos que las personas se sientan 40 minutos a escuchar a alguno de los facilitadores, sino que precisamente buscamos que esa persona, a través de esa capacitación o a través de esa pequeña información, empiece a reconocer que su acción es fundamental, ¿sí? Aquí todos ustedes seguramente tienen objetivos y sueños y propósitos en su vida, y la única manera que uno tiene para pasar de soñar a conseguir es a través de la acción, es a través de tomar partido, tomar mano, arrancar con las posibilidades que tenemos, con las condiciones en las que nos encontramos. A veces no son las que uno esperaría, a veces uno espera tener más capacidad económica para poder efectuar sus proyectos. A veces uno esperaría conocer a mucha más gente, a veces uno esperaría muchas cosas de lo que uno espera. Pero si uno no arranca con los pequeños detalles, con la conciencia de lo que realmente ahorita tiene a disposición, pues seguramente no arranca. No va a arrancar a ejercer un proceso, no va a arrancar a hacer cambios en su propia vida, no va a arrancar y no va a poder liderarse a sí mismo ni liderar a los demás. Entonces, ese es el modelo de ser conscientes. El concepto como tal, digamos que es el 50% de lo que representa un líder consciente. Y entonces aquí empieza a haber una diferencia, porque es que antes estábamos acostumbrados a pensar que la persona que lideraba era la que más sabía o la que más se la pasaba leyendo o la que más se la pasaba estudiando, y no necesariamente es así. A veces también es importante que las personas que reconocen y conocen mucho empiecen a ser conscientes de su conocimiento para brindarle valor a los demás, para brindarse valor a sí mismos y brindarle valor a los demás. Entonces, ahorita, por ejemplo, vemos en universidades, en empresas, en multinacionales, donde lo que buscan en los profesionales es esa capacidad para tener conciencia de su rol y cómo ellos pueden impactar a la empresa. Entonces yo les dejo aquí una pequeña herramienta para cuando ustedes tengan la oportunidad de tener una entrevista de trabajo. No hay nada más importante y no hay nada que los diferencie a ustedes más de otra persona que también tenga su profesión, que demostrarle a la empresa o al entorno en donde ustedes quieren ingresar que ustedes son conscientes de lo que son como profesionales. Entonces, les coloco un ejemplo. Yo, digamos que durante el pregrado, aquí en Bogotá, en la universidad, siempre busqué que esa fuera digamos, el factor que me diferenciaba con el resto de mis compañeros. No necesariamente yo tenía que ser el que más estudiaba, no necesariamente yo tenía que ser el que más estuviera, pues allá metido en la biblioteca, que por supuesto es algo fundamental también y que es importantísimo, pero sí buscaba encontrarme y buscar espacios que me diferenciaran a mí de los demás compañeros. Entonces buscaba espacios en capacitaciones como estas, por ejemplo, en diplomados gratuitos, en ejercicios prácticos, en voluntariados, en impacto social, en brindarle valor a los demás. Así yo no supiera ni reconociera o entendiera muchas herramientas académicas o teóricas, siempre buscaba poner en práctica aquello que sabía, lo poco que sabía, y colocándole una huella, colocándole una semilla. Entonces, la conciencia no solo representa el estar brindando siempre, sino que también a través de ese ejercicio de canalizar todo lo que nosotros sabemos o de brindarle a los demás todo lo que nosotros sabemos, pues también dejarle una huella. Siempre le dicen a uno, es que usted tiene que dejar su huella, usted tiene que dejar una marca suya auténtica en todo lo que hace. Efectivamente, eso nace
en el momento en que nosotros empezamos a ser conscientes. Además, digamos que para cerrar este concepto, el ser conscientes también significa reconocer cuáles son las fallas y las debilidades que tenemos. Hay que también entender que uno, digamos, es un proyecto. La persona como tal es un proyecto y es un proceso que se va transformando a lo largo de la vida. Por ejemplo, yo soy de las personas que ya no entiende, por ejemplo, que una persona solo tiene un propósito en su vida, o que solo tiene algo o solo tiene una cosa por demostrar o una sola cosa por ser. La carrera lo empieza uno a encaminar, digamos, la carrera profesional lo encamina a uno dentro de un proceso y dentro de una línea, pero eso tiene un horizonte amplio. O sea, yo conozco, eh, y seguramente ustedes también, la profesora sin duda, profesionales que ejercen su rol laboral y su rol profesional en algunos ámbitos de su vida, pero en otros ejercen otro tipo de procesos. Eso es conciencia. Ese tipo de habilidades, por ejemplo, la gente que le gusta el arte, le gusta cocinar, le gusta el deporte, le gusta las artes, eh, todo ese tipo, digamos, de modelos diferentes de conocimiento también pueden potencializar sus capacidades a lo largo de ejercer el liderazgo interno y externo en sus diferentes entornos. Entonces, ese es el proceso, digamos, o ese es el concepto que a nosotros nos permite colocar esa primer rueda o esa primer tuerca en esta máquina de liderazgo consciente. Y por otro lado, está el concepto de ser líder, donde pues evidentemente es una capacidad, la capacidad de influenciar, estimular e incentivar a los demás en cualquier tipo de entorno. Entonces, aquí hay algo importante y como les mencionaba antes, el proceso de ser líder arranca internamente. Y aquí estamos, digamos, cuando hablamos de un liderazgo interno, también hablamos de una influencia. ¿Por qué? Porque seguramente a muchos de ustedes les pasa que a veces se despiertan y no se quieren parar de la cama. Eh, a mí a veces me pasa eso también, a todos nos pasa seguramente, que uno dice, hoy definitivamente no tengo ganas de hacer nada, o no tengo esa capacidad para enfrentar las cosas que tengo en el día a día, o hay gente que se deja llevar, por ejemplo, de situaciones o barreras que se le presentan y le ponen el enfoque a eso. Entonces, a veces nosotros estamos liderándonos de una manera o nos estamos influenciando de una manera inadecuada. Entonces, yo conozco personas que tienen la capacidad de hacer 10 cosas en su vida. Y de esas 10 cosas, en 8 son muy buenos, digamos que tienen unas buenas capacidades para ejercer esas ocho digamos, formas o, no sé, esos 8 servicios que pueden ofrecer. Y en 2 tienen debilidades, en 2 tienen barreras o se les presentan problemas a veces para poder ejercer esas 2 faltantes. Y particularmente su proceso de influencia interna o su estímulo interno se enfoca solo en los dos aspectos que para ellos no son sus potencialidades. Eso tiene que cambiar. Cuando uno se convierte en un líder consciente, reconoce cuál es realmente su enfoque, su atención. Donde ustedes ponen su atención hacia allá, empieza a generarse un proceso de acción. Entonces, a mí me preguntan eh, cómo realmente uno empieza a cambiar ese tipo de cosas o cómo realmente uno puede llegar a cambiar esa influencia negativa que a veces tenemos nosotros, que no nos permite a nosotros, mejor dicho, toca pedirle el favor a un pie para que el otro siga. Entonces, toca pedirle permiso, como dice, pedirle permiso a un pie para que el otro también siga. Entonces, para cambiar eso,
La motivación no la encontramos nosotros detrás de esa influencia. La motivación la encontramos detrás de la acción. Y la acción viene de aquellas cosas que nosotros sabemos que podemos hacer bien. Entonces, en el momento en que nosotros no tenemos la capacidad de tomar decisiones o de no tomar acción, pues sencillamente tenemos que volver a revisar cuáles son los aspectos que nos están generando a nosotros barreras y mirar desde nuestras capacidades cómo podemos llegar a empezar a bajar esa barrera un poco. No necesariamente se tiene que tumbar por completo, pero seguramente sí tenemos nosotros cualidades o capacidades que otras personas ven en nosotros y que nosotros somos conscientes de ellas, solamente que se nos olvida cuando estamos en esos momentos, digamos, de crisis, que ahorita se los voy a mostrar a continuación, que los momentos de crisis son fundamentales para todos y que es el líder consciente entiende o reconoce algo muy importante. O sea, ese es el pilar para uno verse como un líder consciente. Y es que uno tiene la capacidad de volver a empezar las veces que sean necesarias. Por esto, yo les traje a ustedes esta curva del cambio, donde aquí hay 7 fases. Esas 7 fases representan cómo se va ejerciendo y cómo se va destinando un cambio en nosotros o cómo nosotros podemos empezar a integrar este concepto del liderazgo consciente para cambiar muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, como yo les hablaba ahorita, y yo creo que ustedes se imaginen como si tuvieran en su mano derecha o en cualquiera de las manos una liga de esas que uno puede estirar, una liga de caucho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando uno estira esa liga, cuando uno tiene la liga, al comienzo es una liga recta. Entonces es como si fuera una línea recta que nosotros estamos viendo. Permítame yo aquí. Entonces es como si fuera una liga que está ahí derecha, como yo estoy dibujando ahí en la pantalla. Espero que se alcance a ver. Eh, Vamos a hacerla un poquitico más gruesa. Entonces ahí esa liga está derecha al comienzo. Cuando nosotros tenemos esta curva del cambio, es importante ver, y ya se ha demostrado, que cuando hay momentos de crisis, es como si esa liga se fuera hacia abajo, tal como aparece ahí en la curva. Entonces nosotros tenemos en el punto más bajo, hay un tema que se llama depresión, ¿sí? Es una depresión de la liga, es una depresión de nosotros como personas, como profesionales, donde decimos, por ejemplo, hay momentos en los que nosotros tenemos y decimos, no, definitivamente yo no sirvo para esto, yo no sé por qué estudié esto, yo no, eso es un proceso, hace parte de las crisis naturales que tiene el ejercicio académico. Y así mismo pasa en todo lado. Entonces, el primer trabajo que ustedes tengan, seguramente van a decir, en algunos momentos van a decir, yo no sé cómo solucionar esto, o yo por qué me metí a trabajar acá, yo no entiendo para qué hice esto. Entonces es un tema de, primero es un choque que uno tiene, después es como un tema de frustración y ya después lo lleva uno a un modelo de depresión. Es necesario, es necesario tener esa crisis para, entonces ahora sí, como ya tengo la liga bien abajo, si ustedes hacen el ejercicio en sus casas, si ustedes llegan a expandir esa liga hacia abajo, entre más abajo llega, pues la resistencia de la liga se va a ver, digamos, enfrentada. Pero en el momento en que ustedes la sueltan, esa liga va a pasar por encima mucho más alto de lo que nosotros esperábamos. Ahí está el modelo de cambio y el modelo de ser conscientes de que nosotros estamos constantemente en un ciclo en el cual todo el proceso que nosotros tenemos interno, externo, en cualquier entorno en el que nosotros estemos liderando, esos cambios siempre van a ser necesarios. Si ustedes ahorita se encuentran en un momento de crisis, ese momento de crisis hace parte de su proceso de formación, de transformación y de evolución. Ustedes si quieren quedarse 10, 20 años en ese proceso de crisis, en ese momento de crisis, no hay ningún problema. Solamente cuando estés dispuestos a experimentar
a ser, digamos, eh, conscientes de una nueva situación, ahí empiezan a salir de ese modelo de depresión, como aparece en la gráfica. ¿Cómo se cambia ese modelo? Siendo conscientes, entonces comprendiendo que estoy en un momento que no es adecuado, en un momento de crisis, en un momento o en una situación que seguramente me va a traer, eh, digamos que momentos de tristeza o emociones que no son muy positivas, pero que son necesarias, porque al final eso es lo que refuerza en nosotros mismos la capacidad también para efectuar con más motivación unos nuevos cambios. Entonces, ahí empieza el modelo de experimentación, el modelo de decisión y finalmente la integración. Entonces, esta curva es algo que usan las empresas, usan los emprendedores, usan los CEOs, bueno, muchos, digamos, en muchas esferas de la sociedad se usa esta curva y de hecho hay algo que me gustaría dejarles a ustedes y es que en las empresas se habla que en este primer escalón o en esa primer curva que ustedes ven allá al comienzo donde aparece el tema del choque o sí, como el impacto que tiene la situación, en este cuadrado de aquí se la pasan los empleados cotidianos o los empleados tradicionales. Allá se la mantienen ellos. Eso es su zona de confort. Entienden que las cosas no están bien, pero no se dejan llevar tanto como para frustrarse, pero se quedan ahí en un choque. Entonces, normalmente son los profesionales que uno los ve y ellos dicen, no, es que esta empresa no sirve para nada, estos compañeros no sirven para nada. ¿Y usted qué está haciendo por eso? No, yo no me meto en esto, porque a mí no me importa. O en el salón de clases le dicen a uno, es que no, es que allá está habiendo un problema, o esto es un conflicto, o en sus casas, o en ustedes mismos ven un problema que tienen, algún hábito que quieren cambiar y dicen, yo sé que eso está mal, yo soy consciente, pero solo con C, de que eso está mal, pero no pienso hacer nada frente a eso. Entonces se van a quedar ahí, en ese punto de la curva del cambio. Y ustedes son libres. Todos nosotros somos libres de hacer y de ponernos en la situación en la que queramos estar. Sin embargo, si nosotros nos posicionamos acá, al otro lado, ahí pasa eh, algo y es que las personas o los estudios han demostrado que ahí es donde se posicionan los líderes. Y cuando hablo de líderes, es los que realmente las empresas ven con esa capacidad digamos, de motivarlos, de incentivarles, digamos, procesos de mejorarles en su rango, de aumentarles su salario, de mejorar sus vidas, de mejorar las condiciones. Pero para eso hay que pasar por ese modelo de cambio, hay que entender que todo es un proceso, que nosotros tenemos la capacidad de estar en el primer recuadro que está acá o en el segundo que está ya al lado derecho. Entonces, necesariamente toca extender la liga un poco hacia abajo para poder pasar de un lado a otro. Es importante. Sin embargo, nosotros también ofrecemos en Simiente Consciente herramientas para que ese proceso no tenga que ser hacia abajo, sino que se sienta como si subiéramos una montaña. Entonces, nosotros hemos trabajado también en la universidad, estuvimos en un momento trabajando un proceso que se llamó Tendiendo Puentes, que lo que buscaba era demostrar cómo nosotros podíamos pasar, como pasa la línea roja. Entonces, hay maneras. Lo importante es que ustedes entiendan que es necesario salir de esas zonas de confort en las que a veces nos encontramos, en que seamos conscientes de las debilidades que podemos llegar a tener y en que empecemos a reconocer cuál es el rol que estamos jugando en nuestras propias vidas de manera interna y a cuáles son esos aspectos a los cuales nosotros no le estamos prestando atención, que si lo llegáramos a hacer, seguramente se cambiarían muchas cosas digamos, en un margen muy positivo.
Bueno, entonces aquí esto ya es como para ir cerrando un poco. Eh, Nosotros colocamos 5 pasos o 5 líneas de acción para materializar el liderazgo consciente en ustedes. Ustedes pueden observar en la imagen que lo primero es entender que aquí ustedes pueden empezar las veces que sea necesario, ¿sí? Este es un proceso que no requiere, digamos, de constantemente estar siguiéndolo de una manera matemática, sino que ustedes pueden iniciar en el momento en que quieran y las veces que quieran, y en todos los aspectos de la vida. Si ustedes, por ejemplo, quieren ejercer un proceso en sus comunidades, digamos, en los entornos donde se encuentran, ustedes quieren liderar algo, pues estos son los 5 pasos para que lo hagan, para que lo ejerzan. Y estos 5 pasos, como se muestra en la gráfica del lado derecho, son cíclicos, donde siempre vuelve a empezar. Es un ciclo constante. Solamente que es un ciclo como si fuera una espiral. Entonces, una espiral, ¿cómo funciona? La espiral normalmente empieza con un punto pequeño y da un círculo pequeño y luego vuelve y da el círculo, pero ya es más amplio y se va elevando y se va elevando. O sea, el círculo se va haciendo más y más y más y más grande, ¿sí? La espiral uno la ve que siempre se va haciendo como más y más grande, como si fuera, digamos, una repetición, pero con más amplitud. Y así funciona. Así funciona desde aspectos energéticos, desde aspectos, digamos, espirituales o desde aspectos de física cuántica también, si ustedes quieren verlo de esa forma. Pero así funciona. Cada vez va a ser más grande. Ustedes cada vez, entre más hagan el ejercicio de volverse conscientes y de liderarse conscientemente, cada vez van a poder potenciar más y más y más cosas. Entonces van a impactar más y más y más y más. Entonces, yo les coloco un ejemplo. En el momento en que nosotros decidimos construir todo el modelo de la fundación, todo el modelo de simiente consciente, eso arrancó con una idea pequeñita, con algo que fue como deberíamos impactar a la gente, deberíamos buscar la forma de compartirle a las personas este conocimiento que ha sido tan gratificante para nosotros, y ahí se quedó la idea. Y después apareció una persona y dijo, mire que yo necesito que me expliquen cómo solucionar este problema. Entonces a nosotros, desde el grupo de Simiente, empezamos ahora sí a integrar y a conocer cuáles eran como las problemáticas que estaban teniendo las personas y a comprender de qué manera podíamos, con el conocimiento que se tenía, poder facilitar y mejorar esas condiciones. Entonces empezamos a construir toda la idea de simiente consciente, el logo, eh, cuáles iban a ser las líneas metodológicas, las líneas de acción, y construimos la idea. Luego empezamos a compartir. Entonces empezamos a capacitar gente, empezamos a buscar espacios, espacios como estos que están todavía en su formación inicial. Ustedes son de las personas que están siendo pioneras a la hora de impactar con este tipo de conocimiento. Entonces, empezamos ese modelo de compartir. Todo lo que se construyó lo empezamos a compartir, a irradiarlo a los demás para ver cómo se comporta, para ver cómo funciona, para ver cómo empezamos a tener una retroalimentación que sería muy grato poderla también de parte de ustedes tener cuando con la profe de pronto si tienen la oportunidad a través de un formulario dejarnos algún comentario, si quieren ahorita yo se los comparto al final, porque estamos en un proceso de construcción y, digamos, de compartir el conocimiento para pasar al siguiente paso, que es una conclusión, ¿sí? Así como pasa todo. Entonces, todo tiene un inicio y un final. En todo el sentido de la palabra, nosotros constantemente a lo largo de la vida mantenemos ese proceso. Entonces, es como si en la misma espiral que yo les muestro a ustedes acá, se marcara una línea en el centro y esa línea es
desde dónde arranca todo. Entonces, cómo se llega a un final y cómo se arranca de nuevo, ¿sí? Y es una línea que siempre está posicionada de manera vertical. Entonces, ustedes, si empiezan un proceso de liderazgo consciente, ese proceso va a tener un ciclo. Entonces, va a haber un momento en el que ustedes ya se sienten frustrados y luego empiezan a tener un proceso de decisión y de acción y luego lo integran. Entonces lo concluyen. La integración es la conclusión. En la anterior gráfica donde decía integración al final, al lado derecho, es igual que conclusión. Entonces ahí se concluyó, o sea, se concluyó el proceso, esa cosa particular. Y volvemos a empezar. Volvemos otra vez a conocernos, volvemos otra vez a comprendernos, volvemos otra vez a construirnos, nos compartimos y nos concluimos. Y así pasa una y otra vez. Entonces yo les quiero dejar, estos son los 5 pasos que nosotros manejamos desde el método del liderazgo consciente en nuestra fundación, con los cuales nosotros tenemos como herramienta el proceso para el paso a paso para cambiar algún aspecto. Entonces la curva del cambio ya la pasamos de una curva a una lista de tareas. Entonces ustedes tienen aquí una lista de tareas. Aquí, entonces cuando ya hayan hecho el proceso de conocerse, la chulean. Luego pasan a un proceso de comprensión, que es hacer consciente de eso que conocieron. Entonces, si yo reconozco que, no sé, un proceso que tengo ahorita yo, si yo reconozco que necesito incrementar mi capacidad para hablar varios idiomas, entonces yo tengo que comprender que como tengo esa deficiencia o ese proceso por avanzarlo, pues tengo que hacer algo para eso, tengo que hacer algún cambio. Y entonces empiezo a hacer un modelo de construcción. ¿Cómo lo construyo? Entonces busco un curso, busco personas que saben sobre este idioma, busco herramientas, busco facilidades, acceso a cualquier aspecto. Ahorita, por ejemplo, tengo en el celular la capacidad de ingresar a donde yo quiera y empezar a construirme en varios aspectos de la vida. Y cuando hablo de compartirse, eh, por ejemplo, en el caso que yo les hablo de los idiomas, entonces empiezo a generar un proceso de agregar valor a los demás a través de eso que yo estoy aprendiendo, así sea algo pequeño. Entonces, por ejemplo, en la presentación de esta conferencia, digamos que el dossier con el que yo hice la presentación, ahí coloqué el título en inglés y el método también lo escribí en inglés porque estoy aprendiendo y estoy esforzándome para poder compartirles a ustedes un proceso que en su momento también lo comprendí a través de libros o de artículos que no estaban en español. Entonces, eso es un proceso para empoderarlos también a ustedes. Y es que esto del liderazgo consciente viene, digamos que es importado, es un servicio que viene de otro país. Esto no nació aquí en Colombia, esto no es un proceso que surgió, que construimos nosotros solamente con procesos aquí colombianos o en español, sino que viene de otros países. Entonces hay un intercambio ahí de información. Entonces por eso hablamos de compartirnos. Entonces, o por eso estoy hablando yo de compartirnos. ¿Y cómo se concluye? Pues con esto que estoy haciendo. Ha sido algo muy pequeño, pero que para mí es significativo, porque es la capacidad que yo tengo para compartirles a ustedes a través de un idioma que apenas estoy aprendiendo y con la experiencia que he tenido, integrando esas dos cosas, cómo construí, cómo les comparto a ustedes esta información, ¿sí? Cómo la estoy, digamos, aterrizando para que sea más fácil de entenderla y que todos podamos solucionar las cosas y que todos podamos entender que digamos, estos 5 pasos son los necesarios para ejercer cualquier cambio y para resumir un libro gigante que seguramente habrá en el mercado que habla sobre el liderazgo consciente. Pero ustedes aquí a través de Simiente, a través de la fundación, tienen estos 5 pasos que los pueden ayudar a encontrar digamos que ese proceso de una manera más fácil. Y finalmente, como les digo, tal como está en el lado derecho, el ciclo. No se nos olvide el ciclo.
El ciclo se demuestra de tal forma de que así como concluimos, nos conocemos y comenzamos de nuevo, y asimismo tenemos la capacidad de empezar las veces que queramos. Uno comete errores. Los emprendedores, por ejemplo, hablan que a veces tienen que intentar emprender 100, 200, 300 veces para que 5 veces de esas 300 veces les salgan las cosas como estaban esperando o haya una sostenibilidad. Pero así es el ejercicio y nadie dijo que era fácil y nadie dijo que era sencillo lograrlo. Pero el tema está en que nosotros tenemos la capacidad de intentarlo una y otra vez, de conocer cuáles son las posibilidades que tenemos y seguramente ustedes cada vez que lo intenten una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta vez, se van a dar cuenta que sus condiciones son diferentes porque ya lo han intentado, porque ya han rebajado un poco ese miedo por tomar decisiones, le han bajado un poco esos temores o las debilidades que tenían y han empezado a ser más conscientes de cuál es el rol que estaban ustedes efectuando y ejecutando en sus diferentes espacios. Eh, entonces, aquí es donde se concluye como tal el modelo de nosotros de liderazgo consciente y pues finalmente ya para dejarlos a ustedes como con con esa semillita bien plantada, los invito a que ustedes eh, hagan el ejercicio de utilizar este método en cualquier proceso que ustedes tengan en su vida, cualquiera, a través del formulario que ahorita les dejamos a ustedes. Sería muy bonito que de pronto nos compartan en cuál esfera de su vida van a realizar algún cambio y estamos pendientes cómo les va en ese proceso y con mucho gusto podemos llegar a brindarles a ustedes alguna asesoría de las personas que llenen la información en el formulario y nos cuenten qué proceso quieren cambiar. Podemos, ¿por qué no? Realizarles alguna asesoría o alguna consultoría desde Simiente Consciente ya enfocada en el proceso que ustedes quieran implementar. De verdad que lo hacemos con mucho agrado y en definitiva porque para nosotros también es un proceso de construcción y para nosotros es el proceso de compartirnos como Simiente Consciente.